En un día común, una grabación de seguridad en una gasolinera de Speedway revelaría un secreto perturbador, oculto bajo la fría luz de las cámaras. La escena comienza con una camioneta negra acelerando hacia el aparcamiento, como si transportara un peso dramático. Un hombre, vestido con un suéter rojo, salta de la camioneta, su expresión furiosa revelando que algo va muy mal. Mientras tanto, una mujer se encuentra en la sombra a la izquierda, su mirada nerviosa y dudosa. Cuando el hombre se acerca, parece que surge una discusión entre ellos, el ambiente cargado de tensión. Y entonces, en un acto de desafío, la mujer le lanza un refresco, un gesto que podría interpretarse como una lucha por la dignidad o un grito de auxilio disfrazado. Sin embargo, esta mujer puede no ser la primera víctima del hombre en su suéter rojo. Él tiene una historia de engaños, manipulando las circunstancias y escapando de la justicia durante años. Ahora, con la gravedad de la situación, solo ella tiene la llave para detenerlo de una vez por todas. Pero, mientras se desarrolla la lucha por la supervivencia, su destino permanece incierto. Nadie sabe si podrá ganar esta batalla, pero lo que está claro es que la verdad necesita salir a la luz, y el valor puede ser la única arma que posee. Recibí una llamada que puso mi mundo patas arriba. ¿Eres la madre de Judy Malinowski? La voz del otro lado sonaba distante, como si hablara a través de un túnel. Mi primera reacción fue pensar, ¿qué pregunta más extraña? Claro que soy su madre. Pero, al mismo tiempo, un frío en el estómago comenzó a extendérseme. Entonces, la persona continuó, estamos llamando del hospital. Tenemos a su hija aquí. Necesita venir ahora. En ese instante, el suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. Era el 2 de agosto de 2015, un día que debería haber sido como cualquiera otro. Judy, con sus 31 años, estaba en una gasolinera de Speedway en Columbus, Ohio, disfrutando de una tarde tranquila con su novio, Michael Slager. El sol brillaba afuera, y la vida parecía normal. Todo cambió a las 5:08, cuando, en un acto de pura maldad, alguien le arrojó gasolina y la incendió. Sin entender lo que estaba pasando, Judy fue llevada a toda prisa al hospital, mientras su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En cuanto llegué al hospital, el miedo me acompañó a cada paso. Los pasillos eran fríos e impersonales, iluminados por luces brillantes que parecían intensificarse con cada segundo que pasaba. Una enfermera, al percibir mi desesperación, intentó calmarme. La llevaremos al área de trauma, me dijo, guiándome a través de las puertas automáticas. Mi corazón latía acelerado en mi pecho, y mis pensamientos giraban entre la esperanza y el miedo. He visto a muchas personas con quemaduras como las de ella, comentó la enfermera con un tono grave, casi como si se estuviera preparando para darme una noticia devastadora. Y generalmente, no conseguimos salvar a muchas de ellas. Esas palabras cortaron como un cuchillo en mi corazón. Judy era mi primogénita, mi alegría, mi mejor amiga. Las memorias de momentos felices pasaron por mi mente como una película. Sus risas, su primer día de escuela, los abrazos cálidos. Era como si todo eso hubiera sucedido ayer. Cuando finalmente llegué al área de trauma, todo a mi alrededor parecía un borrón. El olor a desinfectante y la agitación del equipo médico eran intensos. No sabía qué esperar. Una enfermera me condujo a través de puertas giratorias, cada paso más difícil que el anterior. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Al llegar cerca de la cama de Judy, una ola de emociones tumultuosas me golpeó. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver la condición en la que se encontraba. Su piel estaba quemada y cubierta de vendajes, y los equipos a su alrededor emitían un zumbido constante, como si estuvieran luchando por mantenerla viva. En ese momento, tomé un rumbo inesperado. Estaba tan aturdida que me distraía con lo que ocurría a mi alrededor, sin darme cuenta de que lo que encontraría cambiaría mi vida para siempre. La imagen de mi hija, tan llena de vida y sueños, ahora en una cama de hospital, me hizo darme cuenta de la fragilidad de la vida. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino por Judy, que siempre había sido una luchadora. Y allí, a su lado, prometí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para luchar a su lado. Era un día que debería haber sido normal, pero todo cambió en un instante. Pasé junto a la habitación de Michael, sintiendo una creciente preocupación en mi corazón. Algo no parecía estar bien. El mundo parecía girar lentamente a mi alrededor mientras me acercaba a él. Con la voz temblorosa, pregunté, Michael, ¿dónde está Judy? ¿Dónde está Judy? Él me miró, y su mirada triste me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Fue un accidente, respondió, con un tono que parecía un eco distante. Esas palabras martillaban en mi cabeza como una campana, pero no conseguía comprender lo que estaba realmente sucediendo. ¿Qué significaba accidente? Mi pecho se apretó con un mal presentimiento. Al entrar en la habitación, vi a muchos policías reunidos alrededor de la cama de Michael. La escena era confusa y aterradora, y mi corazón se disparó. ¿Por qué había tantos policías allí?
Mi mente estaba en un torbellino de preguntas y preocupaciones, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, un policía se acercó a mí. Parecía serio y firme. «Lo siento, señora, necesita salir de aquí», me dijo, tirándome suavemente hacia afuera de la habitación. Era como si estuviera despertando de una pesadilla, pero en realidad, todo estaba apenas comenzando. Mientras me guiaban lejos, mi corazón ardía de ansiedad. Solo quería saber de Judy. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo lo que podía pensar era que la necesitaba a mi lado. Después de un tiempo que pareció una eternidad, finalmente llegué a donde estaba Judy, y al verla, todo dentro de mí se derrumbó. La visión que se presentó ante mí fue simplemente devastadora. Mi hija, Judy Malinowski, de 31 años, estaba tumbada en una cama de hospital, y lo que vi me dejó sin aliento. Su cuerpo estaba quemado en más del 80%. La piel estaba cubierta de vendajes, y el dolor visible en su rostro era insoportable para mí. Apenas podía reconocerla. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, y la angustia se transformó en un grito ensordecedor que resonó en mi corazón. «Por favor, dime que hay esperanza. Dime que todo estará bien», grité, mi voz temblando de desesperación. Pero los médicos solo me miraban con expresiones de tristeza. No había palabras que pudieran consolar mi corazón destrozado. Solo quería escuchar que mi hija estaba bien, que se recuperaría, pero las respuestas no llegaban. Mi corazón se rompió al ver a mi hija así. Las memorias de momentos felices juntos, risas compartidas y sueños que teníamos para el futuro inundaron mi mente. Solo quería poder volver atrás en el tiempo y cambiarlo todo. La desesperación me envolvió como una nube negra. No podía aceptar que la vida de Judy, tan llena de promesas y alegría, estuviera ahora amenazada. En medio del caos, hice una promesa silenciosa: lucharía por mi hija, costara lo que costara. Y allí, a su lado, juré que no la dejaría sola en esta batalla. En cada lágrima y en cada suspiro, había un amor que trascendería cualquier dolor. Tenemos una fórmula que los médicos utilizan para evaluar la situación de un paciente con quemaduras. Esta ecuación tiene en cuenta la edad del paciente y el porcentaje de quemaduras. En el caso de Judy, que tenía solo 31 años y alrededor del 80% de su cuerpo quemado, esto resultaba en una estimación alarmante de 110% de mortalidad. Eso significa que las posibilidades de que ella sobreviviera eran extremadamente bajas, casi imposibles. Esta información era un peso enorme sobre los hombros del equipo médico y de todos los que la amaban. Mientras Judy estaba en coma, luchando contra las llamas que devoraron su piel y su vida, un escenario triste se desarrollaba a pocos metros de distancia. Michael Slager estaba sentado en una cama en una habitación cercana, con las manos vendadas y llenas de quemaduras, un recordatorio doloroso de lo que había ocurrido. El ambiente a su alrededor estaba lleno de ruidos de máquinas y monitores, pero a pesar del malestar físico, era su historia la que más llamaba la atención. Cuando los policías se acercaron, Michael parecía nervioso, pero su voz era firme al relatar lo que había sucedido. Contó que todo comenzó cuando Judy estaba llenando el camión con gasolina. Ella fue descuidada y terminó derramando un poco de gasolina sobre sí misma, dijo él, intentando explicarse. Su mirada era de desesperación, como si estuviera tratando de justificar lo injustificable. Continuó contando que, al ver la situación, se ofreció a encenderle un cigarro. Pero, en un instante de horror, Judy se prendió fuego. Mientras hablaba, los policías escuchaban atentamente, pero había una tensión en el aire. La narrativa de Michael parecía hacer que todo pareciera un accidente, pero la falta del punto de vista de Judy dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se había quemado realmente? ¿Y por qué tantos policías rodeaban su habitación? Los investigadores, sin entender su versión, miraban a Michael con una mezcla de duda y cautela. Parecía ser un hombre inocente, pero los eventos de aquella noche estaban envueltos en misterio. La ausencia de la voz de Judy hacía que todo fuera aún más complicado, como si la verdad estuviera atrapada en un grito silencioso que nadie podía escuchar. Necesitaban de ella para entender lo que realmente había ocurrido aquel trágico día. La incertidumbre flotaba en el aire, y la lucha de Judy por la vida, en un coma profundo, estaba en un punto muerto. Su historia, su dolor y su deseo de justicia estaban ahora en manos del destino y de la verdad, esperando ansiosamente a desarrollarse. Estábamos muy preocupados por Judy, y desafortunadamente, no conseguimos averiguar nada sobre lo que había sucedido. Solo quería que Judy pudiera hablar y contar su historia lo antes posible. Los médicos y enfermeras estaban a nuestro alrededor, haciendo preguntas. Uno de ellos preguntó: ¿quieres despertar a esa persona de la sedación? Entonces, levantaron el brazo de Judy y empezaron a hablar con ella. «Judy, ¿puedes oírme?» Y ella respondió: «Sí». A petición del investigador, Judy fue despertada de su coma artificial. Eso significa que comenzaría a sentir dolor de nuevo. La enfermera, entonces, preguntó: «Judy, ¿sientes dolor ahora?» Ella respondió con un simple: «Ok». El detective estaba preocupado y preguntó:
¿Te importaría si te hiciera algunas preguntas sobre lo que sucedió? Una enfermera susurró, mantente tranquila, Judy. Estás a salvo. Me incliné cerca de ella, intentando ver si realmente podía oírme. Judy, aquí está el detective Coagen, de Gaana. ¿Puedes oírme? Ella confirmó de nuevo, sí. Entonces el detective comenzó a hacer preguntas importantes. Judy, ¿derramaste gasolina sobre ti misma? Ella movió la cabeza y respondió, no. El detective entonces preguntó de nuevo, ¿Mike derramó gasolina sobre ti? Ella dudó un poco, pero luego dijo, sí. ¿Sí? Y Judy respondió, ok. Judy asiente con la cabeza 2 veces, demostrando que puede oír y entender todo a su alrededor. Con sus respuestas, la policía ahora tiene la información que necesita para continuar con la investigación. La policía dijo que va a arrestar a Michael. ¿Comenta alguien? ¿Qué? No entendí. Responde Judy, confundida. Sí, parece que realmente está detenido ahora, dice otra persona. ¿Por qué está arrestado? Pregunta Judy, preocupada. Lo van a acusar de hacer cosas muy malas, como agresión e incendio intencionado, explican. Mientras tanto, Michael Slager pronto descubrirá una sorpresa. La policía encontró pruebas muy importantes. ¿Sabes aquella escena de lo que sucedió? Fue grabada por una cámara de seguridad cerca del lugar, y todos los investigadores ya han visto las imágenes. Esto puede cambiarlo todo. Déjame ser muy claro contigo, Mike, ¿de acuerdo? Hemos visto todo lo que sucedió. Te vimos derramar gasolina sobre su cabeza. Luego, ella cayó al suelo y tú te inclinaste y le prendiste fuego. La escena fue muy clara. Sabemos lo que pasó, continuó el policía. Pero no fue así como sucedió. Mike empezó a explicarse. Estábamos discutiendo y ella me lanzó un refresco a la cara. Entonces empezamos a pelear. Ella entró y hasta me escupió en la cara. Entonces pensé, ¿quieres arruinar mis cosas? Entonces te daré una respuesta. No era para quemarla ni nada de eso, ¿entiendes? Ok, entendí, dijo el policía, escuchando con atención. Solo quería arruinar su ropa, solo eso, añadió Mike, tratando de justificar sus acciones. Claro, sí, respondió el policía, pareciendo escéptico. Entonces, pronto nos dimos cuenta de que estaba mintiéndonos. Michael contó varias historias sobre cómo la gasolina llegó a Judy. Luego, comenzó a contradecirse. Decía, ok, hice eso, entré en pánico, mentí sobre todo, y no debería haberlo hecho. Ella se quitó el sudadero y no pensé que aún tuviera gasolina allí. Aquí está mi abogado, dijo Michael, tratando de cambiar de tema. Hola, ¿qué tal? Respondió el abogado, con una sonrisa. En lo que respecta al caso, lo que realmente me preguntaba era si lo hizo a propósito. Si realmente quería herir a Judy. Comentó el abogado. Pero todavía no entiendo cómo alguien podría hacer eso a otra persona. Dijo una de las personas presentes, en estado de shock. Mientras Michael conversaba con su abogado, los médicos estaban haciendo todo lo posible para salvar a Judy. La triste verdad es que, a menudo, las personas con quemaduras como las de ella no sobreviven más de unos días. Pero, mes tras mes, Judy luchaba valientemente por su vida, pasando por muchas operaciones. Estaba inconsciente, y su madre estaba nerviosa, sin saber si algún día despertaría. No había nadie a quien Judy no amara, dijo la madre, con lágrimas en los ojos. La madre de Judy siempre decía que todo lo que realmente quería era tener una vida simple. Soñaba con tener 2 hijos y compartir una casa con un marido que la amara mucho. Cuando Judy cumplió 21 años, se convirtió en madre, pero aún estaba esperando encontrar a ese marido especial. Cuando era pequeña, miraba a mi madre y quería crecer y ser igual que ella, contó Judy un día. También hablaba sobre el amor. La gente puede decir te amo, pero no siempre siente eso de verdad. Pero con mi madre, siempre supe que realmente me amaba. Hubo un momento difícil en el que estaban esperando noticias sobre Judy. Era como un juego muy triste, porque básicamente estaban esperando que Judy no sobreviviera, para poder acusar al señor Slager de algo muy serio. Pero un día, algo increíble sucedió. Recibieron una llamada diciendo que Judy había despertado. Cuando Judy finalmente despertó del coma, todo parecía confuso y aterrador para ella. No sabía qué había pasado desde el incendio. Tuvieron que explicarle que el señor Slager estaba en prisión. Recuerdo cómo se emocionó con eso. En ese momento, Judy realmente sintió pena por Mike. Mientras Judy estaba preocupada por Michael, también sentía mucho miedo de lo que él podría hacer. Pero ella no sabía que, para él, no había ningún sentimiento de culpa por lo que había hecho ni ninguna preocupación por su salud. Solo 4 meses antes, en abril de 2015, Michael había enviado un mensaje a Judy en Facebook, confesando su amor por ella.
Dijo que siempre había tenido sentimientos por mí y que me amaba. Recordaba Judy. La madre de Judy pensaba, parece ser una persona problemática. Y Judy respondió, mamá, no puedes juzgar un libro por su portada. La madre estuvo de acuerdo, pensando, está bien, le daré una oportunidad. Judy había conocido a Michael a través de un grupo de amigos, pero no tenía idea de quién era realmente. Tenía un pasado complicado, con problemas como robo, peleas en casa, hacer amenazas e incluso inventar historias para la policía. Pero luego, comenzó a mimarla, enviándole mensajes llenos de palabras bonitas, como si fuera todo lo que una chica querría oír, especialmente en la difícil etapa que estaba atravesando. Un día me dijo, mamá, estoy comenzando a volverme adicta a este medicamento para el dolor. Yo le respondí, Judy, no te preocupes. Solo tómalo como lo mandó el médico. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que estaba convirtiéndose en dependiente. Usaba los medicamentos siempre que se sentía mal, automedicándose. En los meses siguientes al tratamiento, Judy comenzó a luchar contra la adicción. Se dio cuenta de que su comportamiento estaba lastimando a sus hijas. Estar lejos de ellas la ponía triste, pero sabía que tenía que hacer lo correcto. Así que decidió enviar a sus 2 hijas a vivir con la abuela Bonnie mientras ella ingresaba en un lugar de rehabilitación llamado Parkside. Judy estaba decidida a recuperarse por el bien de las niñas, y pronto logró mantenerse sobria de nuevo. Estaba asistiendo a muchas reuniones, como 3, 4 o incluso 5 por semana. La gente allí la ayudó a seguir el camino correcto, y pronto volvió a vivir con sus hijas. Estaba mejor que nunca. Pero todo comenzó a ir cuesta abajo cuando Michael apareció de nuevo. Fue entonces cuando las drogas volvieron a formar parte de su vida. Él comenzó a comprarle drogas, y así Judy tuvo una recaída. Michael volvió a tener el control sobre ella. No creo que Michael haya usado drogas nunca, pero definitivamente lastimó a mujeres que estaban luchando contra la adicción, comentó una persona, preocupada. En los meses que pasaron, Judy comenzó a ver quién era realmente Michael Slager. Él comenzó a herirla de manera muy fea, incluso cuando ella intentaba escapar y dejarlo, Michael siempre encontraba la manera de hacerla volver. Judy me llamó una vez, muy asustada, porque la estaba estrangulando. Recuerdo cómo tenía miedo de él. Incluso se escondió en hoteles y salió de casa para mantenerse alejada. Judy llamó a la policía varias veces, diciendo que la estaba golpeando. Pero lo que Judy no sabía era que Michael también llamaba a la policía siempre que ocurría algo, haciendo parecer que era un novio preocupado. Era muy astuto y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cerca del final de mayo de 2015, tuve una larga conversación con Judy. Ella se puso muy seria y me dijo que si intentaba dejarlo o si él descubría nuestra conversación, podría matarla. Y entonces, la llamada se cortó, como si todo hubiese terminado de repente. Era primavera de 2016 cuando Judy despertó en el hospital. Finalmente, después de todo lo que había sucedido, sus hijas y sus hermanos pudieron verla. Sabían que se quedarían muy impactados. Cuando entré en la habitación, pensé, esa no es mi madre. Era difícil creer que esa persona era mi madre, dijo una de las hijas. La abuela Bonnie estaba muy feliz porque su hija finalmente había despertado, pero la lucha de Judy estaba a punto de volverse aún más difícil. En diciembre de 2016, comenzó el juicio. Ahora que Judy estaba viva, Michael solo estaba siendo acusado de incendio intencionado y agresión. Aún así, él seguía diciendo que todo había sido un accidente. Judy sabía que había más cosas sucediendo, pero la defensa creía que ella no podría hablar en el tribunal debido a su condición, así que dijeron que Michael era inocente. Sin la voz de Judy, parecía que Michael podría escapar de la justicia. Pero entonces, la salud de Judy mejoró. Ella quería mucho contar su historia. Creo que solo quería que alguien realmente la escuchara, dijo un miembro de la familia. Esa podría ser la única oportunidad de que Judy testificara. Si lograba recuperarse y sobrevivir, Michael escaparía de ser acusado de homicidio. Pero si algo sucedía y Judy no sobrevivía, él sería acusado de homicidio, y lo que ella tenía que decir sería utilizado como prueba en su contra. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Michael Slager, que siempre decía ser inocente, decidió cambiar su declaración. Ahora pidió no impugnar, lo que significa que no se estaba defendiendo, pero tampoco estaba admitiendo su culpabilidad. Está bien, juez, dijo él, y con eso, evitó un juicio. Esto significaba que Judy no podría contar su historia en el tribunal. La volvió a silenciar. No había nada que pudiéramos hacer. ¿Y ahora, qué hacer? La mujer de Gahanna que fue cubierta de gasolina e incendiada nunca tendría la oportunidad de defenderse contra su exnovio. El juez lo condenó a 11 años de prisión. La pena máxima que Michael podría recibir por haber hecho esto a Judy era la misma que alguien recibiría por quemar un coche. Eso es muy injusto. Mientras tanto, Judy estaba atrapada en su propia lucha, viviendo con una sentencia de prisión perpetua en contra de su voluntad,
y sus hijos también estaban sufriendo por la violencia que ella enfrentó. La violencia doméstica es muy fea y cruel. La señora Bowes tenía razón al decir, esa chica tiene una sentencia de prisión perpetua, y tú hiciste eso sin arrepentimiento. Hiciste tantas cosas que demuestran lo mala que eres. Pareces una de esas personas que no tienen corazón y que necesitan mantenerse alejadas de la sociedad. Es todo lo que tengo que decir. Llévenselo de aquí. Ya ha pasado más de un año desde el ataque, y Judy sigue luchando todos los días para seguir viva. La pena de Michael fue una gran sorpresa para ella, porque Judy no siente que haya recibido la justicia que merecía. Aunque a veces parece muy difícil, lo único que la mantiene firme son sus hijas. Una parte de ella quería vivir y luchar por todas las demás mujeres que han pasado por situaciones similares. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a cambiar las leyes, dijo alguien que la conoce bien. La nueva ley, llamada Ley de Judy, quiere aumentar la pena máxima para quien desfigure a alguien intencionadamente hasta en 20 años. Esta ley es un homenaje a Judy Malinowski, que aún está luchando por vivir después de haber sido incendiada hace 1 año y medio. Aunque la ley no pueda ayudar en su caso, Judy sigue luchando por otras personas que también han sufrido violencia doméstica. Los médicos están sorprendidos porque no entienden cómo sigue viva. Pero la madre de Judy, Bonnie Bowes, cree que Judy está luchando con todas sus fuerzas para ver la ley de Judy convertirse en realidad. Todo lo que Judy siempre quiso fue ayudar a las personas. Luchó mucho por justicia y por quienes lo necesitaban. Es un verdadero milagro que haya conseguido sobrevivir, con su corazón lleno de valentía y deseo de ayudar a los demás. Pero siento que su cuerpo se está cansando y no puede más. Mientras Judy continúa tumbada en la cama, los médicos se dan cuenta de que probablemente no vivirá mucho más tiempo. Están haciendo todo lo posible para que sienta el mínimo de dolor. La madre de Judy, Bonnie, está siempre a su lado, pero dejar ir a su hija será lo más difícil que haya enfrentado. Aunque no le dé mucho tiempo, y si Dios la lleva, siempre estará con nosotros, dijo Bonnie, con una mirada triste pero llena de amor. Con la posibilidad de un juicio por asesinato acercándose, los fiscales vienen a ver a Judy y a su madre Bonnie con una idea. Y así fue como pidieron a Judy que testificara sobre su propia muerte. Eso era algo bastante inusual, porque nunca había sucedido antes. Nadie en los Estados Unidos había hablado jamás sobre su propia muerte en un juicio. Pero había una condición. Para que Judy pudiera hablar con claridad, necesitaba dejar de tomar los medicamentos para el dolor. Como madre, ¿conoces a tu hijo? ¿Podrá ella hacer eso, aunque lo desee mucho? Preguntó alguien. Judy Malinowski podrá contar su propia historia en el juicio del hombre que la hirió. Este caso se ha convertido en noticia en todo el país. Esta será la primera vez que una persona podrá testificar desde el más allá en un juicio por asesinato. Dijo otra persona, emocionada. Judy entonces dijo, «Mamá, sé que no he soportado tanto dolor en vano». Parecía cansada de luchar y estaba sintiendo mucho dolor, pero no me decía, «Mamá, quiero rendirme, quiero parar». Sabía que eso me dejaría muy triste. Después de pasar por casi 60 cirugías y pasar 2 años en el hospital, Judy fue trasladada a un lugar donde solo recibía cuidados, y ya no más tratamientos médicos. Su madre, Bonnie, estaba muy preocupada y dijo en una entrevista que el cuerpo de Judy no aguantaba más. Entonces, me pidieron que firmara unos papeles diciendo que era hora de dejar ir a Judy, contó Bonnie. Pero yo dije, no voy a firmar esos papeles. Judy, por su parte, dijo, «Mamá, lo haré». Y ella hizo una X en lugar de escribir su nombre, que normalmente sería una J. Me di cuenta de que estaba decidida. Entonces, le dije, «Está bien, Judy. Sostendré tu mano hasta que Jesús tome la otra». Judy Malinowski falleció el 27 de junio de 2017, después de luchar durante casi 700 días. Dejó atrás 2 hijas pequeñas, sus hermanos y su madre. «Eso es solo el comienzo de una nueva lucha por justicia para nuestra familia», dijo alguien. El fiscal de Los Ángeles, Ron O'Brien, afirmó que este caso es algo nunca visto antes. Ahora, Michael Slager enfrenta 2 cargos de asesinato y 2 de homicidio calificado. Si es declarado culpable, incluso podría recibir la pena de muerte, contó el fiscal. Mientras Michael Slager se prepara para su juicio, no tiene intención de declararse culpable esta vez. Sus abogados están tratando de todo para evitar que Judy cuente su historia en el tribunal. Quieren silenciar la voz de Judy de nuevo. «Lucharemos mucho para evitar que lo que la víctima dijo entre en cualquier juicio con el jurado», dijeron los abogados. La madre de Judy, Bonnie, estaba muy enfadada. Si lo que Judy dijo no es aceptado en el juicio, todo el dolor que pasó para contar la verdad habrá sido en vano. Se fue creyendo que hizo justicia y contó su historia, dijo Bonnie, triste. Ahora, el abogado de Michael afirma que todo el proceso está mal y que no debería ocurrir. En este momento, solo un juez puede decidir si Judy será escuchada o no. El derecho de un acusado a confrontar a su acusador es muy importante. Pero, en este caso,
Michael tuvo la oportunidad de enfrentarse a Judy. Gracias, Dios. Hoy es un día muy especial y puede ser histórico. El juez decidió que Judy será la primera víctima de asesinato en el estado en testificar contra su asesino. Esto trae nueva esperanza para su familia, porque ahora creen que, además de que se haga justicia por su muerte, la voz de Judy será escuchada en el tribunal. El 5 de julio de 2018, el tribunal se prepara para escuchar a Judy durante 3 horas. Su madre, Bonnie, y sus hijas, Kaylin y Madison, están allí, todas muy ansiosas. Nadie ha visto el testimonio antes, porque fue grabado a puertas cerradas. Todos quieren escuchar a Judy contar su historia. ¿Puede levantar la mano derecha, por favor? ¿Jura que todo lo que va a decir es la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Preguntó el juez. ¿Cómo responderá ante Dios o si la atrapan mintiendo? Judy compartió su versión de la historia, pero su lucha aún no ha terminado. Ahora viene la parte difícil. La defensa va a interrogarla. Esto significa que harán todo lo posible para hacerle parecer que Judy no es confiable. Hablan de su pasado, de su adicción y cuestionan sus decisiones. Pero, a cada pregunta, Judy se mantiene firme y lucha por defenderse. Sin embargo, con el paso del tiempo, empieza a debilitarse. Solo recuerdo salir pensando, esto fue muy malo. Esto fue muy malo. No quería hacer esto. Desde el primer día, sentía pena por ella. Realmente sentía pena. Judy pasó 3 horas de preguntas muy difíciles. No podía entrar, no podía tocar la puerta y ver cómo estaba, y cuando finalmente entré, ella me agarró con todas sus fuerzas y su cuerpo quemado temblaba. La pregunta que queda es, ¿será que lo que ella dijo será suficiente para traer justicia a Judy? Los fiscales y su familia están luchando para que Michael reciba la pena de muerte. No mostró ningún arrepentimiento y actuó de manera fría, como si no le importara. Desde que todo sucedió, lo único que le preocupa es protegerse. Pero antes de que el juicio acabe, el tribunal va a escuchar otro vídeo de Judy, que puede ser muy importante para decidir la pena de Michael. Ella no creía en la pena de muerte. Y aunque creo que Michael Slager merece ser castigado por lo que hizo, siento que Judy tenía el derecho de decirle al juez qué castigo quería. Judy decidió que no iba a querer vengarse. Les mostró a todos que, incluso después de todo lo que ocurrió, no era nada como Michael y luchó por lo que creía hasta el último momento. Señor, ¿cómo se declara?, preguntó el juez. Culpable, respondió Michael. Y en cuanto a la acusación de homicidio calificado, ¿se declara culpable? Culpable. ¿Entiende que esto significa que está admitiendo que hizo esto? Sí, meritísimo. Pasará el resto de su vida en prisión. Judy consiguió lo que quería. Michael evitó la pena de muerte, pero ahora pasará toda la vida en prisión. Estoy tan orgulloso de ella y sé que un día la veré de nuevo, dijo alguien emocionado. Judy Malinowski luchó hasta el final para conseguir justicia no solo para ella, sino también para todas las demás personas que sufrieron como ella. Dejó a su madre orgullosa y también inspiró a sus hijas. Mi madre me enseñó que puedes enfrentarte a cualquiera, dijo una de ellas, llena de determinación. Fue un día emocionante en la Casa del Estado, donde 2 niñas dijeron que van a continuar la lucha de su madre. Kaylin y Madison, las hijas de Judy, están decididas a hacer todo lo que puedan para ayudar a aprobar la ley de Judy. Una joven valiente defendió a su madre. Kaylin Malinowski habló ante un importante grupo del Senado. Hola, señor presidente y miembros del Senado. Mi nombre es Kaylin Malinowski y soy la hija de Judy. Por favor, aprueben la ley de mi madre, porque juntos podemos evitar que otras familias pasen por lo que la nuestra pasó. Si la ley es aprobada, la memoria de Judy vivirá para siempre a través de ella. Sabemos que nuestra madre no sufrió en vano. El objetivo de la ley es aumentar la pena en 6 años para las personas que utilizan cosas peligrosas, como gas, para hacer daño a otros, tal como sucedió con Judy. Creo que esto es un gran paso para honrar su legado, dijo alguien. Todos en la casa, prepárense y vamos a votar. Y al final del día, todos los representantes dijeron sí. Ahora que la ley ha sido aprobada en homenaje a su madre, Kaylin y Madison están encontrando nuevas maneras de ayudar a otras personas que han sobrevivido a la violencia doméstica. Ella fue muy valiente, dijeron, llenas de orgullo.